Manipulación, engaños, máscaras, traición y diálogos inteligentes son los temas que dan lugar a este gran filme teatral. Eva al desnudo es una película norteamericana ambientada en el mundo del teatro de Broadway, donde conocemos a Margot Channing, una de las grandes estrellas quien se ve atormentada por el paso del tiempo al cumplir 40 años. Su esposo, un guionista, descubre a Eva, una joven, bella y talentosa chica que idolatra a Margot y que poco a poco va reemplazándola en la actuación y hasta en su vida íntima. La ambición de Eva por llegar al éxito en los escenarios la llevará a introducirse entre el grupo de actores, escritores y productores neoyorquinos a quienes engañará, manipulará y traicionará con la única finalidad de conseguir lo que ella quiere. Pero alguien sospecha de sus planes: Birdie, la sirvienta de Margot, y un crítico teatral que logra ver lo que esconde su belleza y carisma. Solo él es capaz de ver a Eva al desnudo. Profundo drama sobre lo difícil que es envejecer para las actrices cuando las más jóvenes les vienen pisando los talones, pero lo más oscuro es ver cómo Eva, con su disfraz de humildad, consigue que quienes están a su alrededor se sientan poderosos, inteligentes y queridos. Maneja perfectamente la tendencia de las personas a sentirnos protagonistas e importantes. Eva obedece a un adagio chino muy famoso: si quieres progresar en la vida, es mejor ayudar a los demás a sujetar su máscara. Imperdible película de culto donde, además, aparece una muy joven Marilyn Monroe, que es una de las jóvenes aspirantes a actriz, novia de un productor. Filme que posee un récord difícil de superar, con 14 nominaciones a los premios de la Academia, siendo ganadora de 6 de ellos, comparable solamente con Titanic y La La Land. Película que por ahora se puede ver únicamente en Apple TV, Rakuten o directamente comprarla en Amazon. Desde Suiza llega un drama que logra la reflexión sobre el papel que tenemos las personas ante acontecimientos bélicos que sucumben al mundo. Cuatro en una Jeep es un drama ambientado en la Viena de la posguerra, ocupado por los aliados, en la que 4 sargentos de cada nación ocupante, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, sirven como fuerza de policía militar internacional, patrullando todos en el mismo Jeep. Un día se les asigna la misión de capturar y arrestar a un prisionero fugitivo que se ha escapado de un campo de prisioneros de guerra y que busca reunirse con su familia. No todos los sargentos tienen el mismo punto de vista, chocan las reivindicaciones políticas, pero el soldado americano simpatiza con el prisionero y su esposa, por lo que busca la manera de romper con el protocolo para que puedan ser libres. Intriga sobre la lucha entre el bien, el mal y el deber hacia la humanidad. Imperdible película que, de hecho, las autoridades soviéticas, sintiéndose ofendidas por cómo fue representada la URSS en la cinta, protestaron contra su estreno en abril de 1951. Saber qué es la verdad es una cuestión planteada desde Parménides hasta Heidegger, y Akira Kurosawa revitaliza esta concepción en una obra que logró traspasar sus propias fronteras, siendo punta de lanza hacia la apertura internacional del cine nipón después de la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Rashomon es una película japonesa dirigida por Akira Kurosawa, basada en un cuento de Ryunosuke Akutagawa, cinta ambientada en el siglo XII en Kioto, Japón, donde nos relata que bajo las puertas del templo en ruinas de Rashomon se guarecen un leñador, un sacerdote budista y un peregrino, quienes hablan sobre la naturaleza de las acciones humanas y discuten acerca de un caso particular: el juicio a un bandido acusado de haber dado muerte a un samurái y haber violado a la esposa de este. El problema es que existen 4 versiones diferentes de lo que sucedió en realidad, y uno de los testimonios es el espíritu del samurái asesinado, o sea que ya vamos viendo la complejidad de este hito cinematográfico. Filme ganador del León de Oro en el Festival de Venecia, llevándose además en 1952 el Oscar a Mejor Película Extranjera. Con Rashomon entendemos por qué Kurosawa llegó a influir en directores posteriores de la talla de Stanley Kubrick, Hitchcock y Tarantino. El Cannes de 1951 a Mejor Película fue entregado ex aequo a 3 películas ganadoras: Milagro en Milán de Vittorio De Sica, Italia, La señorita Julie de Suecia y Otelo de Orson Welles, Marruecos.